Bueno, tengo que decir, podéis decir, bueno, Nazario tiene algo que ver con la luz porque en el primer proyecto europeo financiado por la Comunidad Europea a mediados de los años 90 participaron 10 grupos de Europa. Uno fue el grupo de investigación en células fotovoltaicas de naturaleza orgánica. De hecho, el proyecto se llamaba Plastic Solar Cells. Era un proyecto, el primer proyecto europeo de materiales orgánicos de tanto riesgo que solamente se nos financió con 1,1 millón de euros para 2 años a todos los grupos porque era alto riesgo. Tengo que decir que después de este proyecto siempre Europa ha tenido algún proyecto abierto en células fotovoltaicas de naturaleza orgánica. O sea, ya pasan de 2 décadas de mi relación con la fotovoltaica orgánica. Bueno, yo había dicho al profesor Nazario Martín que cuando presentara la Jornada de la Luz dijera que era un experto en el tema. Y menos mal que lo ha dicho al final. Escapado, sí. Pero también la fotoquímica, sé que en algún libro de texto, en alguna tesis, he leído algo que todos los que trabajáis en la luz habréis leído alguna vez. Y al principio, o en el principio, Dios creó la luz, ¿no? Y a partir de ahí vino todo lo demás. O sea, bueno, después del tiempo es claro. Que al principio exacto no. Para mí no me lo pueden decir eso. a ver. Mi nombre es María Josefa Izuel. He sido hasta esta mañana vocal de miembro de la Junta de Gobierno de la COSCE, representando a la vocalía 2. Entonces, bueno, ya veréis, ya diremos qué es lo que representa cada vocalía. En esta, bueno, yo soy de la Universidad Autónoma de Barcelona, en este momento catedrática emérita y profesora honoraria. Quiero decir que el impulso que hemos tenido para hacer esta Jornada de la Luz se basa también en que llevo la presidencia del Comité Español del Día Internacional de la Luz. Entonces era muy fácil el buscar un tema así para que tanto la COSCE como FACME tuvieran contribuciones y además que dentro de COSCE tuvieran algo que decir todas las vocalías. Entonces, la luz en concepto y en tecnologías fotónicas es una herramienta muy transversal y ahora veremos cómo las diferentes vocalías de la COSCE van a ir interviniendo con unas intervenciones muy cortas por lo que se alarga la jornada y serán de 15 minutos. Entonces, pasamos ya a la primera ponencia que es luz matérica, lo digo bien, y luz relativa en la literatura contemporánea. La dará el doctor Vicente Luis Mora en representación de la vocalía 1, que es la vocalía que lleva las sociedades de artes, humanidades y ciencias sociales. El doctor Mora es escritor e investigador independiente. Ha sido profesor de literatura española en la EAD, que yo no sé lo que es, de Málaga y profesor invitado en las universidades de Brown en Estados Unidos y Estocolmo en Suecia, así como director del Instituto Cervantes de Albuquerque en Estados Unidos. Doctor Mora, tienes la palabra. Aquí porque no va a haber presentación de proyectos. Muchas gracias a todos por su presencia, gracias a la COSCE por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en calidad de un poco de foráneo o de extraterrestre. ¿Está enchufado? Sí, yo creo que sí, allá. Y... Vale. Pues como decía, muchas gracias a ustedes por su presencia y por su futura paciencia durante el tiempo que durará esta charla, por ser la menos científica y la menos talentosa de todas. También quiero agradecer a ASETEL, la Asociación Española de Teoría de la Literatura, que haya pensado en mí para representarla, supongo que por mi constante interés en la ciencia y en la unión de ciencia y literatura en particular, o quizá por ser el único miembro de ASETEL que, por no pertenecer a la universidad ahora mismo, no tiene que corregir exámenes durante esta fecha. La primera parte, muy breve, se llama Luz como ente o como entelequia.
Cuando el filósofo Víctor Gómez Pin se plantea expresa y pertinentemente en su libro Filosofía, interrogaciones que a todos conciernen, el esbozo del catálogo relativo a qué ha de saber un filósofo, que casi podríamos extender a cualquier intelectual contemporáneo, su lista incluye un repertorio de materias relativamente o bastante amplio. Dice, tal saber incluiría necesariamente aspectos relativos a genética, lingüística, mecánica clásica, mecánica cuántica, teoría de la relatividad, teoría matemática de conjuntos, topología algebraica, teoría físico-matemática del campo, teorías ondulatorias de la luz y del sonido, momentos de la historia de la teoría musical, historia conceptual del arte y no muy largo, etcétera, dice el filósofo. Seguramente hoy además deberíamos de agregar la inteligencia artificial, como se ha dicho hace un momento, y quizá, por supuesto, la neurociencia. Si nos preguntamos qué saben de ciencia los escritores contemporáneos y en concreto qué saben de la luz, la respuesta es más sorprendente de lo que podría esperarse en un principio. Pero si les parece, iremos dando esa respuesta poco a poco, inductivamente. Y discúlpenme que utilice este modo empirista dentro o en el seno de un colectivo que supongo que trabaja con el método deductivo, en su inmensa mayoría. Pero hoy actuaré más bajo la protección luminiscente de Carnap que tras el escudo fotovoltaico de Popper. Luz como metáfora. El primer territorio en que los escritores actuales utilizan la luz es, por supuesto, la metáfora. Ustedes me dirán que la metáfora no es un ente físico y tendrán razón, pero sí es una entidad conceptual cuya ontología viene salvaguardada por la fenomenología artística y literaria. E incluso yendo más allá, si en la sala se encuentra algún neurocientífico que aplique el enfoque cognitivo a la ciencia del lenguaje, nos recordará que la metáfora es también preconceptual y que es el modo habitual en que las personas construyen su relación con el mundo, no solo a nivel discursivo, sino comprensivo. Lakoff y Johnson establecieron ya hace tiempo su teoría de la metáfora conceptual para explicar de qué modo las metáforas, incluida por supuesto la de la luz, están entre nosotros y dentro de nosotros, estructurando nuestro pensamiento tanto intuitivo como consciente, arrojando luz sobre los fenómenos externos. En esta última frase, por ejemplo, acabamos de ver un uso metafórico de la luz, uno de los más frecuentes, por el cual el entendimiento sería una especie de proyección de la luz sobre la realidad fenoménica. Incluso para aquellos filósofos realistas especulativos, hoy de moda, que sostienen, y estoy de acuerdo parcialmente con ellos, que hay un ahí fuera ontológico lleno de objetos físicos, energías y las cuatro fuerzas que existen con independencia de que los percibamos o no, o de que los sintamos o no, esa misma deducción es metafórica. Establece que hay un dentro y un fuera del ser y que la realidad, entrecomillada, como recomendaba el escritor Nabokov, es lo exterior frente a nuestro interior. Al paso conceptual entre uno y otro se les denomina en humanidades arrojar luz e iluminar a alguien, según el diccionario, es hacerle entender un extremo o concepto. Es decir, hay una correspondencia entre dos dominios, uno meta y otro fuente, por utilizar la terminología de la metáfora de Lakoff y Johnson, en el que el mismo pensamiento es la luz interior o la luz del alma, según la antigüedad de la imagen. Recuerden que hay un siglo entero, el XVIII, al que, por empuje del racionalismo filosófico y el deseo de ilustración, llamamos, no por casualidad, el siglo de las luces. Jorge Luis Borges es un escritor al que hoy nos referiremos un par de veces porque usó mucho y pensó mucho a la luz de la filosofía y de la ciencia, y ahí tienen, por cierto, otra metáfora lumínica. Escribió en los comienzos de su trayectoria un poema titulado Calle con almacén rosado, donde podemos leer estos versos. Yo forjo los versos de mi vida y mi muerte con esa luz de calle. Empeñado en una fundación mítica de la ciudad de Buenos Aires, esto es, en la recreación de una ciudad que ya contaba no solo con historia, sino también con mucha literatura, Borges se entiende en libros como Luna de enfrente o Fervor de Buenos Aires que su mirada nueva requiere de un elemento fundamental, de una luz nueva. Y esa luz es luz de calle, es el resplandor urbano que por entonces él aún podía percibir, pues estaban por llegar el accidente y la septicemia posterior que lo dejaron ciego. Como dijimos en El Espectador, un ensayo mío, la modernidad de una literatura está en su modo de mirar su tiempo. Y Borges quiere mirar con esa luz de calle para encontrar una expresión poética a la altura de su mirada distinta, utilizando para ello los recursos de la vanguardia literaria que había conocido muy bien en sus viajes por Europa, especialmente gracias a su contacto con los poetas ultraístas andaluces en Sevilla. Ese contacto con la vanguardia es necesario para refundar una literatura, que es en puridad lo que hizo Borges, mirar la literatura de todos los tiempos de una forma única y singular para arrojar sobre ella una luz desusada, actualizadora. 3. Luz oximorónica. El hecho de que Borges fuera perdiendo progresivamente la vista y con ella la percepción de la luz tiene seguramente la culpa de la progresiva abstracción que su obra literaria va teniendo con los años. En su relato El Zahir,
Un Borges ya tardío nos recuerda que, cito, en la figura que se llama oxímoron se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla. Así los gnósticos hablaron de luz oscura, los alquimistas de un sol negro. Fin de cita. Quizá no es casual la aparición de este contrasentido lumínico en un momento en que el escritor argentino había perdido buena parte de su visión. La luz pasa de blanca a negra. Pero en realidad lo que hace Borges ahí, de nuevo, es releer la historia y la tradición literaria. Porque estas ideas de un sol oscuro o de una luz negra son imágenes constantes en la cultura occidental, que a veces han ocurrido subterráneamente, bajo formas esotéricas. Lo curioso es que estas visiones de la luz oscura, tan poéticas, podrían tener una correlación científica. Como ustedes saben mejor que yo, en el último siglo y medio se han descrito 3 efectos, que además creo que se han citado antes, creo que lo ha citado el profesor Moreno, que tenderían hacia la explicación de la luz como un fenómeno corpuscular frente a quienes postulaban su naturaleza ondulatoria. Y que eran el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, desarrollado con éxito por Einstein, y el llamado efecto de cuerpo negro, ¿no? Para ya posteriormente integrarse todos los fenómenos dentro de la teoría o el continuo de la onda corpúsculo. Pero esa idea de cuerpo oscuro parece bastante poética, sobre todo si le añadimos la idea de que ese objeto emita luz, solo que una luz coherente con su estado, esto es, una luz negra. Y aquí entramos, evidentemente, en un sentido figurado y en el terreno de la metáfora, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Celaya, el poeta, hablaba de luz negra irradiante, ¿no? Y el libro de ensayo de Andrés Sánchez Robaina, La luz negra, se abre con este oscuro pero luminoso a la vez epígrafe de José Lezama Lima. Cito: después que la luz o el tiempo dimensión rebasaron el obstáculo en su potencial negativo, vuelve a buscar nuevos puntos de reconstrucción que fraccionan de nuevo al hecho para volverlo a unir en una nueva serie de puntos luz. Fin de cita. De nuevo aparece la idea de reconstrucción, de mirar de otra forma o bajo otra luz para replantear y refundar la realidad. La otra expresión, sol negro, suele asociarse a la depresión. Desde el libro de Julia Kristeva, Soleil Noir, Depression et Mélancolie, que utiliza un verso del poema El desdichado de Gerard de Nerval, del que reproducimos una sola estrofa en la traducción que hiciera Octavio Paz. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida, murió mi sola estrella, mi laúd constelado, ostenta el negro sol de la melancolía, ¿no? Son versos muy conocidos en el mundo literario. Estas visiones oscuras de fenómenos en principio luminosos y alegres son una constante en la poesía romántica del XIX y goza de un ritornello en la modernista de principios del XX, donde se deslizan en las obras literarias elementos reelaborados del romanticismo, pero también tomados de leyendas y mitos que no ocultaban su naturaleza esotérica. Dice Fernando Rodríguez de la Flor: en una época madura y cansada, los productos de la movilidad del espíritu comienzan a solidificarse en una masa negativa, en un sol negro, que produce un efecto invernadero allá donde se proyecta su sombra. Fin de cita. Quizá el romanticismo y el modernismo sean las épocas cansadas por excelencia de la literatura, las únicas donde la muerte y la oscuridad no solo no están mal vistas, sino que proyectan un halo de esperanza. Los símbolos de las antiguas tradiciones alquímicas han seguido sembrando la cultura de alusiones y referencias, como estudió Jung en Psicología y Alquimia. Y esa idea de la luz oscura tiene larga raigambre en la literatura y el pensamiento. El filósofo André Comte Sponville, en su libro sobre el filósofo Lucrecio, autor del vasto poema De Rerum Natura, una de las magnas obras que nos ha dejado Roma y que mezcla poesía y filosofía, hace referencia a este tema. Una excepción, De Rerum Natura es una mezcla de poesía y filosofía que hoy, digamos, que no estaría muy de moda, ¿no? Sin embargo, esa idea, esa forma de mezclar poesía y filosofía, tiene excepciones. Una de ellas sería el excelente poemario de Eduardo Moga, La luz o vida, este libro que ganó el premio Donaes en 1996, ¿no? En el que precisamente se abre con un epígrafe de los de apertura de Lucrecio, del libro De Rerum Natura. Para Comte Sponville no es casualidad que uno de los versos con que se abre el canto cuarto de De Rerum Natura sea sobre un tema oscuro, mi luminoso canto, ¿no? Donde el tema oscuro sería el pensamiento epicúreo, mientras que el luminoso canto se constata como la aportación sustancial del propio poeta de Lucrecio sobre el pensamiento de Epicuro, o a partir, mejor dicho, el pensamiento de Epicuro, pero llegando más lejos que él, como ha demostrado el filósofo Ramón Román Alcalá.
Desde Lucrecio, por tanto, cobra cuerpo la idea cultural, casi siempre subterránea, de que la creación del mundo está ligada no a la luz y a la sombra, sino a una luz blanca y a otra negra, que se combinarían ferazmente para producir el contraste o dialéctica de opuestos necesario para la vida. De este modo, en palabras del poeta Marcos Cantelli, la claridad se tatuaba con tinta negra, cito, porque la escritura sana cuando incorpora sombras. Así lo recuerda Sánchez Robaina en la nota preliminar a su libro precisamente llamado La luz negra. El título general de estos ensayos alude al signo mismo de la escritura. L'homme poursuit noir sur blanc, escribió Mallarmé, ¿no? El hombre busca y se busca en la iluminación de tinta, en la luz negra, dice Sánchez Robaina. Según este diagnóstico, la literatura, toda la literatura, sería la luz negra que el hombre arroja sobre lo existente. Es la proyección clara y oscura a la vez con la que iluminamos el mundo. Esto nos liga con otra dimensión de la metáfora lumínica relacionada con la creación, no solo con la creación artística, sino asimismo con la creación del universo. Severo Sarduy escribió un libro de poemas titulado Big Bang, donde lo cósmico, lo órfico y lo sentimental se entretejían en una obra singular, casi inclasificable, donde poemas amorosos y eróticos se mezclan con citas científicas literales y hondas reflexiones sobre la materia y la luz que tienen una importancia seminal en todos los sentidos del término. Sarduy teje un tapiz de referencias casi imprevisible, pero en el que queremos ver una metáfora sobre la riqueza y vastedad de fenómenos observables por un lado y de su propia imaginación por otro. Entre sus imágenes hallamos precisamente la de la luz negra, que enlaza Sarduy con la de un sol fósil. Esto es, un sol que ha dejado de serlo y que, como explica en su poema dedicado a las estrellas conocidas como enanas blancas, ¿no?, que es como se conocen en la ciencia, alcanza su éxito con el mejor fin imaginable para cualquier sol, que es dar interminablemente luz hasta extinguirse. En otras palabras, la finalidad de un cuerpo solar es apagarse. Su súbita oscuridad es el hecho feliz que redondea su existencia, pues significa que ha agotado toda su reserva lumínica, consumiendo su capacidad de irradiar fotones. Sarduy no ignora, puesto que la explicita, la teoría científica sobre la luz fósil, que puede ser una prueba del Big Bang. Como dice él, el testigo de la explosión que dio origen al universo y que aún reverbera de forma detectable. Ese decalage temporal entre la emisión de luz estelar y su recepción por nuestros ojos o instrumentos ha dado pie a uno de los motivos científicos que es más fácil de encontrar en la literatura actual, aunque cuenta con luenga tradición, es este de la luz aplazada. Por ejemplo, ni más ni menos que en 1881 Gustave Flaubert, en su novela Bobart y Pécuchet, inconclusa, hablaba de este fenómeno de la luz aplazada. Cito textualmente, y recuerden que es de 1881 el texto. La velocidad de la luz es de 80.000 leguas por segundo. Un rayo de la Vía Láctea invierte 6 siglos para llegar a nosotros, de tal forma que cuando observamos una estrella, esta puede ya haber desaparecido. Algunas son intermitentes, otras ya no vuelven nunca y cambian de posición. Todo se agita, todo pasa. Fin de cita de Flaubert. Las consecuencias, digamos, metafísicas de la demora receptiva las explica el poeta Genaro Talens. Cito: si la luz de una estrella viaja por el espacio miles de años y llega a nosotros en la actualidad, lo que vemos como luz no es presencia, sino la huella de una ausencia. La idea me parecía fascinante porque, de hecho, lo que escribimos en nuestro presente como recuerdo del origen, ¿no es también la huella de la muerte? Fin de cita. Esta misma imagen, la de la luz aplazada o retardada de las estrellas muertas, ha fascinado también a autores tan distintos como Robert Musil, Gregor von Resori, Roland Barthes, Susan Sontag, César Aira, Roberto Bolaño, y ha sido utilizada en literatura contemporánea, que yo haya tomado nota, que yo haya apuntado, por Ricardo Arregui, Pablo García Casado, Ricardo Menéndez Salmón, Rodrigo Blanco Calderón, Jesús Carrasco, Javier Moreno, Mario Cuenca, Antonio Gracia y una serie enorme de autores. Como vemos, hay una misma como visión científica que impregna el modo de escribir de todos estos autores de una misma forma, de una forma muy parecida, apreciando lo contingente, no lo trascendente, sino las consecuencias, digamos, metafísicas que tiene su propia infinita inmanencia. Todo lo que se origina, parece decirnos, esos textos sobre las estrellas muertas que vemos en el cielo, tiene en el mismo hecho de nacimiento la perspectiva de la llegada, del desaparecer. Recuperando el verso del poeta estadounidense Robert Lowell, lo nacido puede decir, he hablado de la extinción hasta la muerte, solo que cabría agregar desde el comienzo. No son pocos los escritores, tanto poetas como narradores, que han entendido que la luz que viene del cielo por la noche cuando hay luna nueva y solo cuelgan de nuestra cabeza las estrellas, es tan negra como blanca, como si el cosmos emitiese negror a la vez que luz estelar.
Los escritores parecen percibir esa mezcla en forma de energía, como se puede ver en algunas obras. Para ir terminando, les voy a leer solamente un fragmento de un poema de Diego González, en el que describe al yo, el locutorio del poeta, viajando por una carretera nocturna, conduciendo, solo. La mirada se pierde no en el tramo de carretera que tengo ante mí, sino en las altas profundidades astrales. No me hago ninguna pregunta. La sensación de volar es muy intensa cuando traspaso la arista de los cambios rasantes. Las explosiones del motor, el ruido con que el alquitrán succiona los neumáticos, el roce de las chapas y de los plásticos me hacen pensar en las explosiones de hidrógeno y de helio de allá arriba, en el movimiento de la materia celeste, en la energía de la luz cruzando el espacio, dice el poeta. La luz, en sus distintas formas y planteamientos, es, por lo tanto, una obsesión para los escritores de todos los tiempos. Especialmente los poetas han sido considerados como iluminados, quizá por dar pábulo a sus iluminaciones, que es el título que Arthur Rimbaud dio a uno de sus mejores libros. Los libros que incorporan la palabra luz en su título son incontables, y más infinitos aún aquellos que la luz ocupa un lugar significativo en su interior o en los que arden luces de bohemia. En la exposición que tienen ahí fuera, precisamente a la salida, en esta biblioteca histórica de la Complutense, pueden ver un poema de José Hierro que se titula Entre árboles. Ese poema termina con estos versos. Narcisos duplicados en el río navegaron a la deriva en busca de la luz que fue el principio y será el final. Fin de cita de Hierro. Hierro también llamó iluminaciones a uno de sus libros como declaración de intenciones. Para responder, por tanto, a la pregunta que hacíamos al principio de si los escritores actuales saben lo que es la luz, desde el punto de vista científico no lo tenemos del todo claro, pero sí parece que al menos saben usarla con fines estéticos. Y para terminar, y como supongo que Setel ha pensado en mí por mi doble condición de teórico y escritor, le voy a leer un brevísimo poema que, si todo va bien, formará parte de mi próximo libro. Es un poema absolutamente irrespetuoso con la condición científica de la luz, pero al menos mi visión es consciente de su falta de ajuste científico, ¿no? Con lo que espero que eso suscite en ustedes algo de clemencia. Y con él me gustaría terminar agradeciéndole su atención. Nos adherimos sin dudar a la rara idea de que la luz sea un continuo onda crepúsculo, pero es lógico, cuando te miran son corpúsculos, los objetos y personas. Cuando eres tú quien mira, lanzas ondas de luz sobre las cosas y de deseo sobre las personas. Muchísimas gracias.